Bueno, a continuación vamos a ver ahora las técnicas de anestesia mandibular. Y empezaremos por la primera técnica, que sería bloqueo del nervio alveolar inferior. Esta es de las segundas técnicas más empleadas con mayor frecuencia en odontología y tal vez sea la más importante, pero es la más frustrante, ya que aunque se administra de manera correcta hay un porcentaje de fracaso clínico más elevado que en otras. Aquí podemos ver las áreas anestesiadas tras usar esta técnica. Otros términos empleados para esta técnica es bloqueo mandibular. Los nervios anestesiados son el nervio alveolar inferior, un ramo de la división posterior de la división mandibular del nervio trigémino, que es la B3, la rama B3, el nervio incisivo, el nervio mentoniano y el nervio lingual. También las áreas anestesiadas son las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular, mucoperiostio bucal, mucosa anterior del agujero mentoniano, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, tejidos blandos, linguales y periostio. Las indicaciones para esta técnica son procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares en un solo cuadrante, y cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales anteriores al agujero mentoniano. Ahí es también cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. Las contraindicaciones son que puede haber infección o inflamación aguda en el área de inyección, pero es poco frecuente. También en pacientes con mayor probabilidad de morderse el labio o la lengua, por ejemplo, los niños muy pequeños o pacientes adultos o niños con discapacidad psíquica o física. La ventaja es que con una sola inyección se logra anestesiar un área extensa y resulta útil para realizar trabajos dentales en un solo cuadrante. La aspiración positiva en esta técnica resulta del 10 al 15% de los pacientes. Estos son los puntos de referencia óseas para el bloqueo del nervio alveolar inferior. 1. Lingual. 2. El borde distal de la rama mandibular. 3. Escotadura coronoidea. 4. Apófisis coronoides. 5. Escotadura sigmoidea mandibular. 6. Cuello de la apófisis condilar. Y 7. Cabeza de la apófisis condilar. En los adultos se recomienda emplear una aguja dental larga, preferible usar una de 25G y también es aceptable una de 27G. El punto de inyección será en la mucosa de la cara medial de la lengua, de la rama mandibular, en la unión de dos líneas, una horizontal que representa la altura de la introducción de la aguja y otra vertical que representa el plano anteroposterior de la misma. El área de actuación será en el nervio alveolar inferior en su descenso hacia el agujero mandibular, pero antes de introducirse en el mismo. Y acomodamos al paciente. Aquí podemos ver la posición para realizar el bloqueo del nervio alveolar inferior derecho o izquierdo. Nos acomodamos según nuestra preferencia. Aquí podemos observar la colocación del cuerpo de la jeringuilla en la comisura bucal, generalmente sobre los premolares. El extremo de la aguja se sitúa con cuidado en la zona más distal del rafe pterigomandibular. Se colocará más o menos así. La aguja se introduce unos 20 a 25 milímetros de 2/3 a 3/4 de longitud de una aguja larga. Para realizar esta técnica hay que contactar con el hueso y vamos a ir avanzando la aguja lentamente hasta que notemos la resistencia del contacto con el hueso. Pues al igual tenemos que, si queremos secar un poco, anestesiar un poco, desinfectar y anestesiar, ya va a depender de la técnica o la manera en que lo hagan ustedes. Entonces, aquí simulando que tenemos un paciente pues real, vamos a hacer la inyección lentamente. Recordemos que nada va a ser de manera rápida y sería más o menos así. En este caso no tenemos un paciente pues real, pero hay que tratar de simularlo. Por ejemplo, si voy a anestesiar la parte
derecha de mi paciente yo me inclino, va a ser cruzado. Entonces, recuerden, angulamos, introducimos, aspiramos e infiltramos. Después de haber terminado, vamos a esperarnos a que haga efecto la anestesia, ¿verdad? Retiramos la aguja lentamente y aspiramos por si llega a ser positivo. Esperamos de 3 a 5 minutos antes de comprobar que se ha logrado la anestesia pulpar. Ahora toca el turno de ver el bloqueo del nervio bucal. Este es un ramo de la división anterior del nervio B3 y por lo tanto no se anestesia durante un bloqueo del nervio alveolar inferior. La anestesia de este nervio bucal tampoco es necesaria en la mayor parte de los procedimientos reconstructivos dentarios. Otros términos empleados para esta técnica es el bloqueo del nervio bucal largo o bloqueo del nervio buccionador. Los nervios anestesiados son el nervio bucal, que sería un ramo de la división anterior del B3. Las áreas anestesiadas son los tejidos blandos y el periósteo bucal de los molares mandibulares, como vamos a ver en la imagen a continuación. Aquí podemos ver las áreas anestesiadas tras realizar el bloqueo del nervio bucal. Las indicaciones es cuando se precisa la anestesia de los tejidos blandos bucales para realizar procedimientos dentales en la región molar mandibular, ya que abarca del primero, el segundo y el tercero, como vimos en la imagen. Las contraindicaciones son infección o inflamación aguda del punto de inyección. Hay una tasa de éxito elevada y es una técnica fácil de ejecutar. La aspiración positiva en los pacientes resulta en un 0.7%. Y la técnica va a ser más o menos así. Se recomienda una aguja larga de calibre 25G o 27G. Esta es la que se usa mayormente. El punto de inyección será en la mucosa bucal y distal, al molar más distal del arco mandibular. El área de actuación será el nervio bucal durante su paso sobre el borde anterior de la rama mandibular. Los puntos de referencia van a ser los molares mandibulares y el pliegue mucobucal. La orientación del bisel de la aguja va a ser hacia el hueso durante la inyección. Colocamos correctamente a nuestro paciente y empezamos a realizarlo, pero no sin recordar que podemos secar con una gasa estéril, utilizar un antiséptico y un anestésico tópico durante 1 o 2 minutos para que no le duela tanto a nuestro paciente. Para evitar que resulte tan doloroso al momento que para evitar pues que el contacto de la aguja con el mucoperiósteo sea doloroso, podemos inyectar unas gotas de anestésico local justo antes del contacto. Esto para que no sea tan traumático. Esta será la posición para realizar la técnica, ya sea derecho, de que vayamos a trabajar del lado derecho o izquierdo. Y aquí podemos ver la alineación de la jeringuilla, que va a ser paralela al plano oclusal del lado de la inyección, pero bucal al mismo. Es también la imagen B, podemos ver, es distal y bucal al último molar. Entonces vamos a simular la técnica con este. Imaginemos que aquí está la mucosa, porque pues es un tipo odonto, y más o menos así. Introducimos con la angulación, aspiramos e infiltramos lentamente, muy lentamente. También después de haber terminado retiramos lentamente, lentamente. Y con esto habremos concluido la técnica.
las complicaciones que puede haber son de poca importancia, pero si llegase a darse, por ejemplo, podría ser un hematoma, se puede notar una coloración azulada en el punto de inyección, la sangre puede salir por el punto de inyección hacia el vestíbulo bucal, y para evitar esto o aminorar el problema podemos aplicar presión local con una gasa directamente sobre el área de la hemorragia durante de 3 a 5 minutos. Es como cuando aplicamos una inyección intramuscular y pues a veces sangra. Y entonces podemos aplicar un poco de presión en lo que sana o en lo que coagula. Y esto sería todo por esta técnica. Continuamos con otra técnica que se llama bloqueo del nervio mandibular. Los otros términos empleados para esta técnica son técnica de Go-Gates, bloqueo de la tercera división nerviosa y bloqueo del nervio B3. Los nervios anestesiados son el nervio alveolar inferior, el nervio mentoniano, el nervio incisivo, el nervio lingual, el nervio mieloideo, el nervio aurículo temporal, el nervio bucal. En el 75% de los pacientes también se logra anestesiar. Las áreas anestesiadas son las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el mucoperiósteo bucal y mucosas ipsilaterales a la inyección, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, tejidos blandos linguales y periósteo, el cuerpo de la mandíbula, en la porción inferior de la rama mandibular, la piel que recubre el hueso cigomático, la porción posterior de la mejilla y regiones temporales. Las indicaciones son en procedimientos múltiples en las piezas dentarias mandibulares, también cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales desde el tercer molar hasta la línea media, también cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales y cuando el bloqueo convencional del nervio alveolar inferior ha resultado ineficaz. Las contraindicaciones son que puede haber infección o inflamación aguda en el área de la inyección, que es poco frecuente, pero suele ocurrir. En pacientes que puedan morderse el labio o la lengua, por ejemplo, niños muy pequeños o pacientes adultos o niños con discapacidad psíquica o física. También pacientes incapaces de abrir bien la boca, con el llamado trismo. Aquí podemos ver las áreas anestesiadas tras usar el bloqueo del nervio mandibular, o también conocida como técnica de Go-Gates. Con personas experimentadas, odontólogos que ya han usado esta técnica, la tasa de éxito es elevada, de más del 95% de los pacientes. Hay una mínima tasa de aspiración. La aspiración positiva resulta del 2% más o menos. En esta técnica se recomienda usar una aguja larga de calibre 25G o 27G. El punto de inyección será en la mucosa de la cara mesial de la rama mandibular, en una línea que une la escotadura intertrágica con la comisura bucal, inmediatamente distal al segundo molar maxilar. Aquí podemos ver el área de actuación para realizar el bloqueo, el cuello de la apófisis condilar. La posición de nuestro paciente será más o menos así. Suponiendo que este va a ser nuestro paciente, el elegido de hoy, secamos con una gasa estéril el punto de inyección y después aplicamos un antiséptico tópico. Esto es opcional. Podemos aplicar el anestésico tópico también durante 1 minuto como mínimo o 2, para evitar tanto trauma en nuestro paciente como hayamos visto en otras técnicas, y procedemos a realizar nuestro procedimiento. Aquí no me puedo acomodar muy bien porque no tengo la jeringa como tal que se utiliza, entonces para mí me queda muy corta, no logro acomodarme. Entonces podemos empezar, vamos a simularlo. Ya he hecho todo lo anterior, podemos continuar. Podemos retraer con esta mano la mejilla de nuestro paciente y podemos simular que nuestro paciente está acostadito y vamos a inyectar. Angulamos, introducimos
Aspiramos para ver y continuamos. Lentamente, igual retiramos lentamente y esto sería todo. Ahorita vamos a ver unos puntos de referencia en unas imágenes para que quede un poco más claro. El cuerpo de la jeringuilla y la aguja se mantienen paralelos a la línea que une a la comisura bucal y la escotadura intertrágica. Podemos verlo. Aquí podemos ver los puntos de referencia intrabucales para realizar este bloqueo. Los puntos de referencia extrabucales para realizarlo. La comisura bucal, el trago y la escotadura intertrágica. Sobre esa dirección es que va a ser. Las complicaciones en esta técnica es que puede haber un hematoma. La tasa de aspiración positiva es de menos del 2%. Puede haber un trismo, que es poco frecuente, pero suele ocurrir. Parálisis temporal de los nervios craneales 3, 4 y 6. Y ya. Procedemos a la siguiente técnica. Vamos a hablar de bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada, de Vazirani Akinosi. Bueno, esta técnica va a ser con la boca cerrada de nuestro paciente. Aunque esta técnica puede emplearse siempre que se necesita anestesiar la mandíbula, su indicación principal continúa siendo en los casos en los que la limitación de la apertura de la mandíbula impide el uso de otras técnicas de anestesia mandibular. Entre estas situaciones se encuentran algunos espasmos de los músculos de la masticación, como el trismo, en un lado de la mandíbula, como consecuencia de la administración de múltiples inyecciones para lograr un bloqueo del nervio alveolar inferior. También podemos usarlo. Otros términos usados para esta técnica son técnica de Akinosi, bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada o técnica de la tuberosidad. Los nervios anestesiados son el nervio alveolar inferior, el nervio incisivo, el nervio mentoniano, el lingual y el miloioideo. Las áreas anestesiadas son las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el cuerpo de la mandíbula y porción inferior de la rama mandibular, el muco periósteo bucal y mucosas anteriores al agujero mentoniano, 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral, el nervio lingual, tejidos blandos linguales y periósteo, el nervio lingual por igual. Ahorita vamos a ver la imagen de las áreas anestesiadas. Las indicaciones para esta técnica son limitación de la apertura mandibular, como ya lo habíamos mencionado, procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares o ante una imposibilidad de visualizar los puntos de referencia para realizar un bloqueo del nervio alveolar inferior, por ejemplo, debido a una existencia de una lengua muy grande que no nos deja ver los puntos de referencia que tenemos. Aquí podemos ver el área anestesiada tras el bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada de Vazirani Akinosi. Para esta técnica se recomienda una aguja larga de calibre 25G, aunque en los pacientes en los que la rama mandibular es más ancha de lo habitual, puede ser preferible emplear una aguja larga de calibre 27G. El punto de inyección se hará en los tejidos blandos sobre el borde medial lingual de la rama mandibular, directamente adyacentes a la tuberosidad maxilar, a la altura de la unión mucogingival contigua al tercer molar maxilar. Aquí podemos ver el área de inyección para realizar un bloqueo de Vazirani Akinosi. Vamos a situar la jeringa de esa manera, ¿verdad? En la imagen A podemos ver el área de inyección para realizar el bloqueo y en la B cómo vamos a situar la jeringa y la aguja a la altura de la unión mucogingival por encima del tercer molar maxilar. Para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que cierre su boca suavemente y relaje sus músculos
tanto masticatorios como los músculos de las mejillas. Aquí podemos ver el bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada. El cuerpo de la jeringuilla se mantiene paralelo al plano maxilar oclusal con la aguja a la altura de la unión mucogingival del segundo o tercer molar maxilar. Podemos ver, ahorita vamos a realizarlo, a imitarlo. Introducimos la aguja en dirección posterior en los tejidos de la zona interna de la rama mandibular. Entonces, vamos a simularlo con el cráneo que tenemos aquí, por ejemplo. O bueno, porque aquí no podemos contemplar bien lo que es el hueso. Entonces vamos a imaginarnos aquí. Y por igual secamos, podemos utilizar un antiséptico y un anestésico como en todos. Nuestro paciente ligeramente relajado. Abrimos un poquito de su boquita. Y aquí. Entonces angulamos. Introducimos. Aspiramos e infiltramos lentamente. Después ya habremos terminado y veremos las complicaciones. Es que puede generarse un hematoma en menos del 10% de los pacientes. El trismo es muy poco frecuente. Puede haber como consecuencia o complicación una parálisis facial transitoria o parálisis del par 7. Se debe a que hubo una penetración excesiva de la aguja y a la inyección de la solución anestésica en el cuerpo de la glándula parótida. Por aquí. Puede evitarse modificando la profundidad de introducción de la aguja teniendo en cuenta la longitud de la rama mandibular. En un adulto de tamaño medio, la aguja debe introducirse 25 milímetros. Aquí nuestro paciente tiene la mandíbula chueca. Bueno, cada vez nos hacen falta menos técnicas y ahora toca el turno de ver bloqueo del nervio mentoniano. Otros términos empleados no hay ninguno. El nervio mentoniano es un ramo terminal, se encuentra más o menos por aquí. Es un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Bueno, los nervios anestesiados son, más bien el nervio anestesiado es el nervio mentoniano, un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Las áreas anestesiadas son la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano, alrededor del segundo premolar hasta la línea media y la piel del labio inferior y del mentón. Ahorita voy a mostrar una imagen para que se den una idea. Aquí podemos ver, ¿verdad?, las áreas anestesiadas tras el bloqueo del nervio mentoniano. Las indicaciones para esta técnica son cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales en la mandíbula anterior al agujero mentoniano para realizar procedimientos como los siguientes: una biopsia tanto de tejidos blandos, o una sutura de las partes blandas. Y las contraindicaciones son una infección o inflamación aguda en el punto de inyección, ¿verdad? Las ventajas es que hay una tasa de éxito elevada, es una técnica fácil de ejecutar y es una técnica habitualmente atraumática, si se realiza de manera correcta. Los inconvenientes es que se pueden generar hematomas. La aspiración positiva suele resultar entre 5.7% de los pacientes. Y en la técnica se recomienda emplear una aguja corta de calibre 25G o 27G. El punto de inyección será en el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo. El área de actuación pues va a ser el nervio mentoniano tras su salida del agujero mentoniano, ¿verdad? En cada agujero recordemos que hay un nervio. Entonces generalmente se localiza entre los ápices del primero
y segundo premolar. Colocamos correctamente a nuestro paciente y llevamos a cabo la técnica. Podemos secar con gas estéril, aplicar un antiséptico tópico, esto es opcional, un anestésico tópico de 1 a 2 minutos, y la posición para realizar el bloqueo mentoniano sería más o menos así, ya sea derecho o izquierdo. En la imagen A, derecho; en la imagen B, izquierdo. ¿Cómo nos acomodaríamos y nos apoyaríamos en la mano contraria para retraer la mejilla y visualizar mejor nuestro punto de inyección? Podemos localizar el agujero mentoniano moviendo la yema de nuestro dedo. Nos apoyamos con este para retraer la mejilla, el labio, y con este dedito, con este podemos acomodarnos. Como nos acomodemos, hacemos un poco de presión aquí para abrir el labio y situamos o empezamos a ver que el nervio está entre estos dos dientitos, y vamos a hacer un poco de presión. Localizamos el agujero mentoniano en dirección anterior hasta que el hueso se vuelva irregular y algo cóncavo, más o menos por aquí. Pedimos al paciente que cierre parcialmente la boca para lograr un mejor acceso al punto de inyección. Localizamos el agujero mentoniano con el dedo índice despacio en dirección anterior hasta notar abajo una estructura irregular, ¿verdad? Y algo cóncava por aquí. Nuestro paciente puede referir dolor al presionar en esta zona con el dedo, ya que estamos comprimiendo el nervio contra el hueso. Este puede localizarse más fácilmente con la ayuda de una radiografía, por supuesto. Y en una radiografía se vería más o menos así. Ahí podemos ver, esto nos puede ayudar a localizar el agujero mentoniano. Ahí podemos ver las flechas del agujero mentoniano, ¿verdad? Aquí está nuestro primer y segundo premolar. Y vamos a intentar imitarlo. Bueno, vamos a realizar la técnica. Sería con yo que soy derecha y quiero anestesiar esta parte, me apoyo de este lado para retraer el labio, imaginario obviamente porque nuestro paciente pues no está vivo, y procedemos a inyectar aquí. Entonces angulamos, introducimos, aspiramos e infiltramos lentamente. Ahí se fue rápido. Lentamente. Y ya igual retiramos lentamente. Podemos hacer un poquito de presión, no tanta, poquito. Y con esto concluimos la técnica de bloqueo del nervio mentoniano. Ahora continuaremos con la técnica de bloqueo del nervio incisivo. Este es un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Se origina directamente del nervio alveolar inferior en el agujero mentoniano. Discurre en dirección anterior en el conducto incisivo y proporciona inervación sensitiva a las piezas dentarias anteriores al agujero mentoniano. Bueno, tras el bloqueo del nervio incisivo se anestesian los premolares, el canino, los premolares, el canino, los incisivos laterales y medial, así como los tejidos blandos bucales y el hueso asociado. Una indicación importante de este bloqueo es cuando los procedimientos deben realizarse en las regiones mandibulares derecha e izquierda. Para este procedimiento vamos a pedirle a nuestro paciente que separe la lengua un poquito, o sea que la haga a un ladito o hacia atrás para mejorar la visibilidad del borde lingual de la mandíbula.
Más o menos así. Otros términos empleados para esta técnica es bloqueo del nervio mentoniano, que es un término inadecuado. Los nervios anestesiados son el nervio mentoniano y el nervio incisivo, y las áreas anestesiadas son la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano, generalmente desde el segundo premolar hasta la línea media, el labio inferior y la piel del mentón, las fibras de los nervios pulpares de los premolares y el canino, y los incisivos. Las indicaciones para esta técnica son en procedimientos dentales que requieran la anestesia pulpar de las piezas dentarias mandibulares anteriores al agujero mentoniano. Las contraindicaciones es que puede haber una infección o inflamación aguda en el punto de inyección. Ahorita voy a mostrar una imagen de las piezas que son anestesiadas, que vendrían siendo, si es que elegimos este lado sería el incisivo central, el lateral, el canino, y el canino, el primer premolar y el segundo premolar. Ahorita voy a mostrarles la imagen. Aquí podemos observar las piezas que les dije, que serán anestesiadas tras usar el bloqueo del nervio incisivo. Resulta la aspiración positiva en 5.7% de los pacientes. Se recomienda usar una aguja corta de calibre 27G. El punto de inyección será en el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo. El área de actuación será el agujero mentoniano por el que sale el nervio mentoniano y en cuyo interior se localiza el nervio incisivo. Los puntos de referencia son premolares, mandibulares y el pliegue mucobucal. La orientación del bisel será hacia el hueso durante la inyección. Colocamos al paciente según nos convenga a nosotros para poder realizar la técnica. Retraemos el labio del paciente para mejorar el acceso y permitir una introducción atraumática de la aguja. Las complicaciones pueden ser hematoma, que la sangre puede salir por el punto de inyección y acumularse en el vestíbulo bucal. Podemos aplicar un poco de presión local con una gasa sobre esta área y así poder controlar la salida de sangre, ¿verdad? También puede haber parestesias del labio o del mentón. Entonces sería más o menos así. Vamos a hacerlo con más o menos así. Angulamos, introducimos, aspiramos e infiltramos. Infiltramos lentamente. Después, cuando hayamos terminado, aplicamos un poco de presión, de 2 a 3 minutitos estar aplicando presión. Esto para evitar que se haga un hematoma. No sin recordar que antes de toda técnica ustedes pueden secar el área y poner un antiséptico tópico opcional y un anestésico tópico también, claro, para que sea menos traumático para nuestro paciente. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video hasta el final y también las gracias a mi tipo Odonto Columbus por ser mi primer paciente y a todos estos cráneos también por haberme ayudado, colaboraron. Muchas gracias y hasta la próxima.